Hola, ¿cómo están? Bueno, siguiendo un poquito con los tutoriales de ayuda, digamos, este tutorial vamos a hablar un poquito del práctico número 8, que pretende ser una ayuda de lo que sería el laboratorio de suelos en los prácticos del sistema suelo-planta. En el caso de reacción de suelo, podemos decir que, y como ya lo dijimos también en el teórico, que es una propiedad muy importante, ya que tiene influencia sobre características ya sean físicas, físico-químicas, químicas y biológicas del suelo, o sea que abarca un montón de las funciones que nosotros hemos planteado en lo que es el sistema suelo-planta. Y por ende tiene consecuencias sobre las mismas, ¿no? Tanto sobre las propiedades físicas, sobre las propiedades químicas, sobre las propiedades biológicas. Las variaciones en el pH pueden afectar cualquiera de ellas. Entonces, bien, ¿cómo clasificamos a la acidez del suelo en este caso? La podemos dividir en acidez activa o actual, que se definía como los protones presentes en la solución del suelo. Y lo medíamos a través del pH actual, lo que nosotros denominamos pH actual, que es la expresión, digamos, un poco internacional, la que es una de las más usadas a nivel internacional y a nivel de laboratorio, ya sea tanto de investigación como de rutina para lo que es la producción. Entonces, este tipo de acidez activa actual en general se mide en una relación 1 en 2,5, 1 de suelo en 2,5 de agua. Se usan otras relaciones de suelo-agua que se pueden usar, que pueden ser la de pasta saturada, directamente saturada una pasta de suelo, como lo habíamos visto en el teórico, con una cantidad de agua determinada que todos los poros se llenen de agua, se deja reposar y se mide sobre esa pasta. Y la otra es la relación suelo-agua 1 en 1, que no son tan usadas, digamos, en los laboratorios de rutina, salvo para determinaciones específicas que uno esté más a nivel de investigación en muchos casos. La otra es la acidez potencial, está dada por los iones, o sea, los protones y los iones aluminio absorbidos en el complejo de cambio. La idea en este caso es tratar de remover esos iones del complejo de cambio y poderlos medir. ¿Mm? Es un poco de la acidez potencial, que se dice muchas veces la acidez de reserva. Se mide a través del pH potencial en una relación suelo-solución de cloruro de potasio 1 en 2,5. Y por último, lo que habíamos hablado también era la acidez titulable, que se refiere a los equivalentes de base que se necesitan para llevar el pH del suelo a un valor determinado, sobre todo en prácticas como pueden ser la de encalado, cuando uno quiere modificar la acidez del suelo. Entonces acá tenemos lo que era la acidez actual, principalmente. Bueno, la determinación de la reacción del suelo se puede dar de dos formas, también un poco ya lo habíamos planteado, en el análisis del suelo, la medida preliminar de pH constituye una información para poder decidir determinaciones para que deben realizarse a nivel de prácticas del suelo, o a su vez también era muy importante para las determinaciones o tomar decisiones en función del método, sobre todo alguna determinación que es importante, el método a utilizar para evaluar un nutriente, como puede ser el fósforo, un ejemplo, en función del pH, es la técnica que se va a utilizar para determinar. Los métodos pueden ser colorimétricos, se utilizan a campo, en general involucran colorantes orgánicos o indicadores ácido-base, el color de los cuales cambia con la actividad del ion hidrógeno. Después tenemos los métodos potenciométricos, que consisten en medir la diferencia de potencial que se establece entre dos electrodos sumergidos en una solución problema. En general, estas relaciones son suelo-agua de 1 en 2,5. Los factores que afectan estas medidas son el efecto dilución, el efecto suspensión y el efecto de las sales. Los factores, como ya dijimos, que afectan estas medidas, uno de ellos, bueno, son numerosos, pero uno de los importantes sería el efecto dilución. Entonces, por eso es importante cuando uno define una proporción de suelo contra 2,5 de agua, es importante porque si cambiamos esas relaciones, en 1 en 1 sería una relación distinta, los valores que pueden arrojar de pH son distintos. Entonces, ¿qué nos dice acá en relación al efecto dilución? Al aumentar el contenido de agua, se produce una dilución de los iones hidrógenos presentes en la solución del suelo, por lo tanto estarán disueltos en un mayor volumen de agua, disminuyendo su concentración y por ende aumentando el pH de esa suspensión o de esa solución que estamos determinando. Entonces eso sería el efecto dilución. El efecto suspensión
En las mediciones de pH, los electrodos se sumergen en una suspensión de suelo heterogénea. Si las partículas sólidas decantan, el pH puede ser medido en el líquido sobrenadante o en el sedimento. Entonces, eso va a cambiar un poco los valores. Si el electrodo se coloca en el líquido sobrenadante, la lectura seguramente va a ser más alta, y si se coloca más cerca del sedimento, van a ser más bajas. Estas diferencias de lectura son las que se llaman efecto de suspensión. Y por último, el efecto de las sales, que en muchos casos pueden, digamos, hasta disminuir el pH, por una cuestión que tiene que ver con los potenciales suelos y a los fenómenos que tiene que ver con la doble capa difusa, digamos, en el acercamiento. Bueno, por ahí puede pasar eso. En el caso del suelo alcalino también, altas concentraciones de sales, por ahí no permiten la hidrólisis del sodio, entonces no va a cambiar tanto el pH. Ahora bien, en muestras que nosotros estemos determinando que haya una hidrólisis del sodio, seguramente el pH se va a hacer más alto. Bueno, entonces los métodos colorimétricos, digamos, yo creo que este tipo de a campo ustedes lo han utilizado seguramente en sistema suelo. Estos métodos se utilizan a campo, y si bien permiten una rápida determinación del pH del suelo, no son tan exactos como los potenciométricos, ¿no? Entonces, en general, para las determinaciones de rutina, digamos, que necesitan más exactitud, se hacen los potenciométricos, que es donde uno tiene que llevar la muestra al laboratorio. Para ello, digamos, en el caso de los colorimétricos, se usan colorantes orgánicos para la determinación, que cambian en función de la actividad del ion hidrógeno. También, digamos, como algo, digamos, más práctico, son estas tiras reactivas que indican el pH en función, digamos, esto se sumerge en la suspensión, y en función del color que toma esta tira, es la expresión en este caso del pH. Pero bueno, estos son, digamos, como para tener digamos, un valor a campo como para estimativo, pero muchas veces necesitamos valores más exactos, y sí o sí después lo debemos llevar una muestra al laboratorio. En el caso de los métodos potenciométricos, se determinan con un pHímetro, y principalmente, digamos, con un electrodo, que es el que se sumerge en la suspensión. Y consisten en medir la diferencia de potencial que se establece entre dos electrodos sumergidos en una solución problema. El medidor de este diferencial de potencial, digamos, el equipo de pH propiamente dicho. El aparato empleado es un potenciómetro, simplemente mide la diferencia de voltaje, ¿no? Digamos, que se genera en el momento de que se introduce el electrodo a la suspensión. Uno de los electrodos es el de referencia, el de medida, es una medida de pila Calomel que posee un potencial estándar, y el otro, que es de vidrio, posee una membrana semipermeable al paso de los iones, está acá. O sea, al entrar solamente permite los iones, en este caso los protones, el ingreso, y esto genera un diferencial de potencial que es medido por este potenciómetro, que sería el pHímetro. Digamos, esto tiene una relación o una constante en donde lo que hace es relacionar la variación de voltaje con el pH. Entonces existe una relación entre las unidades de pH y unidad de potencial eléctrico en voltios. Digamos, a temperatura de 25 grados, cada unidad de pH corresponde a 0,0591 voltios. Entonces es importante, cuando uno hace la determinación de pH, establecer la temperatura, porque si esta temperatura cambia, esta relación seguramente va a cambiar. En general, los pHímetros tienen incorporado un termómetro que corrige la temperatura en función de la temperatura que tiene la suspensión que nosotros estamos midiendo. En algunos casos ese termómetro o ese detector de la temperatura está dentro del electrodo propiamente dicho, o en muchos casos lo traen, digamos, con una varilla aparte que debe ser también introducida dentro de la suspensión. Bueno, para ello, digamos, es importante tener un poquito de referencia. Bueno, cuando nosotros vamos a llevar la muestra al laboratorio, digamos, previamente hay que extraer esa muestra, y esa muestra de suelo tiene que ser representativa de un poco de lo que nosotros queremos determinar. En general, la principal fuente de error en cuanto a las determinaciones del laboratorio comienzan con el muestreo. Si el muestreo no está bien realizado, digamos, lo que nosotros vamos a llevar al laboratorio, digamos, simplemente, los datos que nos dé el laboratorio va a reflejar, digamos, digamos, el contenido de ese elemento que nosotros queremos medir, como puede ser un nutriente, o en este caso el pH,
de la bolsita de la muestra que llevamos, pero muchas veces no es representativo del área que nosotros realmente queremos determinar. Entonces, en ese caso, muchas veces para el muestreo, digamos, habría que tener en cuenta si estamos hablando en suelo, lo que son asociaciones o consociaciones, porque eso nos va a determinar mucha variación, digamos, sobre la superficie en cuanto a los cambios de suelo a cortas distancias o no. Lo otro es tener en cuenta también un poco el paisaje, digamos, porque sabemos que, digamos, en lo que es los desarrollos del suelo en los bajos es muy distinto a las lomas, entonces al momento de tomar las muestras son cosas a considerar. En general las muestras se pueden tomar o con pala o con barreno, y la idea es tener algo, digamos, que sea representativo del terreno. Esto se puede hacer una determinación en cuadrícula, marcando puntos, digamos, medidos a distancias ya prefijadas, o hacer muestras al azar, digamos, teniendo un recorrido del lote determinado. En función de eso, se podría estar haciendo, si tenemos grandes diferencias en el paisaje en cuanto a que tenemos grandes lomas y bajos, hacer un tipo de muestreo que se llama estratificado al azar. Entonces, separamos lo que es la loma del bajo y la muestramos con alguna forma, digamos en este caso que sería la que está acá marcada como sinuosa, tratando de abarcar la mayor superficie del área determinada. Entonces, una vez que tenemos esas muestras, en cada pique, si lo estuviéramos haciendo con un barreno, se va a poner en una bolsita, lo que va a generar lo que se llama una muestra compuesta. Esa muestra compuesta, si es excesivamente grande, no necesitamos para llevar al laboratorio más de 1 kilo de muestra, se debe achicar. Entonces lo que se hace normalmente es el procedimiento del cuarteo. A la muestra se la muele de alguna forma y se la trata de achicar separándola en cuartos. Eso va a la bolsa, se etiqueta. Esto es muy importante en cuanto a las muestras, poder hacer bien el etiquetado, porque si no cuando llega al laboratorio, el laboratorista muchas veces no tiene idea de cómo fue tomada la muestra o de dónde proviene. Entonces eso puede llegar a generar una fuente de error. Y después de ahí se lleva al laboratorio para el posterior análisis. Ahora bien, una vez que llega al laboratorio, la muestra puede llegar, en este caso, una bolsa con la humedad que tenía al momento que se extrajo en el campo. Entonces muchas de las determinaciones en general no se hacen con suelo húmedo, porque nosotros debemos pesar una cantidad de suelo y en general tenemos que estar seguros de que estamos pesando suelo y no estamos pesando agua. Entonces se deben poner a secar. Para muchas de las determinaciones el secado no puede ser forzado con estufas a alta temperatura porque podría estar modificando o algo dentro del suelo que podría estar dando después en alguna determinación algún error. Entonces en general lo que se hace es secado al aire, se pone en una bandeja y se espera un tiempo determinado hasta que la muestra se seque y llegue a una humedad constante, digamos, que se llama secado al aire, que tiene un porcentaje de humedad determinada, puede ser 5 o 6% de humedad, un poco menos también en función de las características ambientales. Luego de ello, una vez que está seco al aire, se debe tamizar. En general se tamiza y se homogeneiza a través de un tamiz de 2000 micras o de 2 milímetros. Y una vez que la tenemos ya tamizada por ese tamiz, se puede guardar, digamos, estando seca, para las determinaciones futuras que nosotros querramos hacer en el laboratorio. En general hay algunas determinaciones que exigen por norma algún tamizado, digamos, más chico, pero bueno, eso después en función de esta muestra se va determinando, se va haciendo para cada determinación que queramos hacer a posteriori. Entonces, bien, para la determinación de pH, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el material necesario. ¿Qué necesitamos para ello? Una balanza de precisión, el potenciómetro, pHímetro que hablábamos recién, vasos de precipitado de 50 mililitros. Yo asumo que esto cuando han cursado química ya lo tienen visto. Algún elemento para la medición del volumen. Recuerden que los vasos de precipitado no son para medir, sino en general necesitamos una probeta o un matraz aforado de 25 mililitros en este caso, para que la medición del volumen sea lo más exacta posible. Las soluciones, en este caso, la solución de cloruro de potasio para hacer la determinación del pH potencial y agua destilada. Y a su vez necesitamos soluciones reguladoras del pH, porque nosotros, antes de comenzar cualquiera de las determinaciones, en este caso de pH potencial o pH actual, necesitaríamos tener ese potenciómetro regulado a los pH, o lo que sería calibrado. Necesitaríamos una solución reguladora de pH 7,
una solución reguladora para calibrar el pHímetro pH 14. En general se suelen usar resoluciones reguladoras pH 10 y una solución reguladora pH 4, como por lo menos para que el pHímetro esté regulado en 3 puntos. Una vez que tenemos todo eso ya armado, comenzaríamos con la determinación de pH. Lo primero es hacer, en este caso si usamos vasos de 50 mililitros, como está planteado en este tutorial, deberíamos pesar 10 gramos de suelo. Entonces, en un vasito de 50 mililitros pesaríamos 10 gramos de suelo. Si nosotros queremos tener una proporción o mantener la relación 1 a 2,5, si pesamos 10 gramos de suelo, deberíamos estar midiendo 25 mililitros del líquido, en este caso que sería el agua, para el pH actual, y los 25 mililitros para el pH potencial del cloruro de potasio. Entonces siempre mantenemos esa relación 1 en 2,5. Una vez medido tanto el agua como el cloruro de potasio, se agrega al suelo y se agita con varilla de vidrio, por lo menos durante 1 minuto, hasta que se genere esa suspensión, y una vez que se está listo, de ese minuto de agitado, se debe dejar reposar por lo menos 30 minutos, para que se equilibren las cargas, digamos, para la determinación. Una vez pasados esos 30 minutos, si se acuerdan del efecto suspensión, debemos nuevamente volverlo a agitar a esa suspensión para poder medir. Entonces lo único que tenemos que hacer, después introducimos el electrodo a la suspensión, teniendo presente que se mantenga esa suspensión, por eso tiene que ser la determinación, tiene que ser bastante rápido una vez que se termine de agitar, y si no deberíamos estar usando algún agitador magnético con un busito para que mantenga en suspensión la muestra. Y hacemos la determinación. En este caso es pH actual, entonces lo que estamos determinando con ese electrodo, con el pHímetro, estamos determinando los protones que están en la solución. Entonces ese es el pH actual. Recordemos, 678 en este caso, pH actual. Si luego medimos el pH potencial, lo que vamos a estar midiendo en este caso, que va a ser tanto los protones que estaban en la solución, más los protones en este caso que estaban absorbidos al complejo de cambio. Tenemos una cosa así, sería lo que se da en el equilibrio que se daría, ¿no? Bueno, si hubiera aluminio en el intercambio, también pasarían a la solución y estarían, digamos, aportando a la acidez potencial. Entonces sería estos protones y estos aluminios, con el cloruro de potasio va a haber un intercambio, digamos, esos lugares que estaban ocupados tanto por aluminio como por protones van a ser ocupados por potasio, tanto los protones, en este caso como el aluminio, pasarán a la solución. Sería esto que estamos viendo acá. Y si vemos acá el pH, nos da 5,49. Recuerden que recién estaba dando 6,78, ahora 5,49. Es bastante más ácido y concuerda un poco con lo planteado, digamos. Tenemos mayor cantidad de protones de los que estamos midiendo, lo que nos arroja un potencial, digamos, un pH potencial más ácido que el pH actual. Si la brecha entre pH actual y potencial es muy grande, significa que os puede estar dando una pista del nivel de insaturación que está teniendo, digamos, digamos, el complejo de cambio. Digamos, solamente si hubiera una gran diferencia, significa que va a haber ese complejo de cambio, estuvo perdiendo calcio, potasio, y han sido sustituidos en general por protones. Entonces, ahora bien, ¿cómo interpretamos esto? Si nos dio 6,7, estaríamos dentro entonces de lo que sería un suelo de neutro a ligeramente ácido. Entonces, para ese suelo en cuestión, la disponibilidad de nutrientes sería máxima, no habría problemas en cuanto a la interferencia de nutrientes, no habría efectos tóxicos en el suelo, y por debajo del pH 7, digamos, ya no habría carbonato de calcio en el suelo. O sea que prácticamente es lo que nos dio para ese suelo. Bueno, con esto terminaríamos entonces lo que corresponde a la determinación de pH en los suelos. Muchas gracias.